La visión de la periodista Irene Kun. A principios del siglo XX, Irene Corvallis Kun fue una famosa periodista estadounidense que, entre otras cosas, trabajó en China y se convirtió en la primera mujer en informar desde los países del este. Vivió una vida larga y llena de acontecimientos y falleció en 1995 a la edad de 97 años. Sus memorias también fueron populares y los entusiastas de lo paranormal consideraron que se trataba de un incidente sobre la predicción del futuro. En 1922, Irene estaba trabajando en Shanghái, China, con un colega reportero llamado Bert Kun, escritor de la columna de noticias del periódico China Press. Se enamoraron y pronto se casaron. En mayo de 1925 estallaron disturbios en Shanghái, después de que la policía abriera fuego contra los estudiantes que protestaban. La situación rápidamente se volvió tan peligrosa que Bert Kun convenció a su esposa y a su hija recién nacida de que se fueran a los Estados Unidos mientras él permanecía en China. Irene llegó a Chicago y un día de diciembre caminaba por el bulevar. Estaba tranquilo, el tiempo estaba soleado y despejado. Entonces sucedió algo sobrenatural. En sus memorias ella contó: de repente y sin previo aviso, el cielo, el bulevar, la gente, el lago, todo desapareció. Todo desapareció de mi campo de visión, tan repentina y tan rápidamente como si me hubiera quedado ciega. Ahora frente a mí, como si en una pantalla en un cine oscuro, una franja de hierba verde se extendía dentro de una valla de hierro. A un lado se alzaban 3 árboles jóvenes, en el verdor primaveral. Detrás de los árboles y la valla, a lo lejos, se veían las chimeneas de las fábricas, de las que se elevaban hacia el cielo nubes de hollín. Un pequeño grupo de personas, hombres y mujeres vestidos de negro, se encontraban cerca de los árboles. En el camino de grava junto a una franja de hierba se detuvo una limusina y bajaron 2 hombres de negro. Luego ayudaron a la mujer de negro a salir del auto. Esta mujer era yo. Observé cómo me conducían contra mi voluntad hacia un grupo de hombres y mujeres que inmediatamente se separaron. Me quedé en silencio, di otro paso y me quedé inmóvil. Los hombres empezaron a empujarme más hasta que nos encontramos junto a un pequeño agujero abierto en el césped, de no más de 60 centímetros cuadrados. Miré hacia allí y luego me di la espalda queriendo huir, pero una fuerza irresistible me detuvo. Entonces vi una cajita que alguien agachado, con infinita ternura, estaba enterrando en un agujero prácticamente en el césped. La caja era tan pequeña y liviana que podía sostenerla en la mano y casi no sentirla. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Dónde estaba? ¿Por qué permití que alguien enterrara esa caja en el suelo? Esta pequeña caja que contenía algo muy valioso para mí. No podía ni hablar ni moverme. ¿Estas personas quiénes eran? Entonces reconocí los rostros de la familia de mi marido llenos de lágrimas y tristes. El silencio gritó y me destrozó. Miré a mi alrededor. Todo su clan estaba allí, lo único que faltaba era él. Entonces finalmente me di cuenta de lo que había en la caja, y caí silenciosamente sobre el césped. La visión desapareció e Irene quedó de pie, debilitada y casi cayendo al asfalto. Un transeúnte desconocido corrió y la apoyó. Luego llamó a un taxi que la llevó a la oficina del hermano de su marido. Quedó tan sorprendido por su aspecto demacrado que inmediatamente sirvió un gran vaso de whisky. Más tarde, Irene logró convencerse de que lo que sucedió era solo producto de su imaginación, pero nunca se olvidó de este incidente. Llegó febrero de 1926 e Irene decidió regresar a China con su marido Bert. Ya había abordado el barco de pasajeros Express Canadá en Vancouver, cuando la localizaron y le entregaron un nuevo telegrama enviado por la familia de Bert en Chicago. El telegrama decía que había recibido un mensaje de Bert, que estaba gravemente enfermo y que era mejor que Irene no fuera a China. Irene obedeció y desembarcó, pero antes de llegar a Chicago recibió un segundo telegrama de los familiares de Bert, que indicaba que Bert había muerto.
Irene regresó a Chicago y al cabo de un tiempo las cenizas de su marido Bert fueron traídas desde China para que sus familiares pudieran enterrarlo. Y así, el 30 de mayo, cuando se completaron todos los preparativos, fui con los 2 hermanos de mi esposo en una limusina al cementerio Rose Hill, que nunca antes había visto. Condujimos por la ciudad, atravesamos las puertas del cementerio y nos detuvimos. Los hombres salieron primero y estaban esperando para ayudarme. Puse el pie en el suelo y entonces algo me detuvo. Por un segundo no pude levantar la vista porque ya sabía lo que tenía que ver. Finalmente miré, bajo los pies había hierba primaveral y un poco más lejos 3 árboles jóvenes con hojas frescas. Y más lejos se veía una valla de barras de hierro y a lo lejos las chimeneas de las empresas de la ciudad. Sentí las piernas como plomo, no quería ir allí. Los hermanos de Bert me empujaron suavemente hacia adelante. Vi a un lado a un grupo de personas vestidas de luto de negro. Me estaban esperando, me detuve. «No tuviste que cavar una tumba llena, ¿verdad?», le pregunté al hermano de mi marido Paul. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Paul sorprendido. «Solo hay un pequeño agujero cuadrado, es lo suficientemente grande como para enterrar las cenizas de Bert, ¿verdad?», continué diciendo. El rostro de Paul palideció. «Sí, es cierto, dijeron que sería estúpido cavar una tumba llena solo para una pequeña caja de cenizas. Pero ¿cómo lo supiste?», insistió Paul. No le respondí, estaba pensando en ese día de diciembre en Michigan, cuando miré el futuro y crucé el puente del tiempo, comentó Irene. Por cierto, la muerte del marido de Irene también fue un misterio en sí mismo, ya que la causa de la muerte fue declarada desconocida. Irene sospechaba que lo habían matado porque trabajaba en secreto para la inteligencia naval de los Estados Unidos.